Bendiciones hermanos, Dios me los bendiga. Como siempre, cada mañana es de bendición saludarlos y poder estar cada mañana con ustedes. En esta ocasión vamos a dar lectura a lo que es el capítulo 11 para nuestro devocional. Amén, vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta maravillosa mañana. Señor, que tú nos des palabras, sustento, Señor, y alimento en nuestro día a día, Señor. Que nos lleves de gloria en gloria, Señor, mostrando, Señor, cada vez tu camino, Señor. Y que donde quiera que vayamos, Señor, seamos testimonio de que tú eres un Dios vivo y eficaz y que puedes restaurar a las personas, Señor, que estén rotas, Padre Santo. Bendito seas, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a dar lectura. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni en el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio.
Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén, mis hermanos. Esta maravillosa mañana vamos a poner en lectura lo que es el capítulo 11. Recordemos que esta carta es escrita a los Corintios, el cual no es dirigida directamente hacia nosotros, sino estos versículos nosotros los tomamos como ejemplo para nuestro día a día, para podernos guiar y también para poder conocer la cultura de aquella iglesia en aquella época. ¿Por qué se los digo? Porque la iglesia de Corintios fue una iglesia muy problemática para el apóstol Pablo. Ya lo van a ir viendo más adelante, ahorita lo estamos viendo. Tenían muchas altas, muchas bajas, pero era una iglesia muy entregada, una iglesia grande. Entre ellos se convertían gente que era muy dada a los ídolos, gente que tenía un pasado muy fuerte como lo eran las prostitutas, gente que tenía un pasado con muchas fiestas. Las fiestas ahí duraban días, entonces les era costoso dejarlo pasado para poder adquirir todo lo nuevo. Así como nosotros nos cuesta trabajo algunas cosas, para ellos era muy arraigado, era una costumbre muy normal, todas esas prácticas paganas que se daban en aquella época, ¿no? Bueno, vamos a dar lectura. En esta ocasión yo me quedo con el capítulo 4 al 6 y por último voy a leer el 15 para contestar la primera pregunta que dice el pasaje. Dice del 4 al 6, dice así: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Y el versículo 15 al final dice: por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Bien, aquí parece una contradicción un poquito, pero el apóstol Pablo es claro. ¿Por qué lo menciona esto del atavío a las mujeres? Precisamente porque en aquella época dejarse crecer el cabello para la mujer judía era una tradición muy normal, era algo muy bonito, se lavaban el cabello, se lo aperfumaban y todas estas cosas para embellecerse y poder algún día casarse y cosas así. Cuando ellas ocupaban el velo, era significado de que ellas ya estaban comprometidas, ya habían sido apartadas, ya no, el varón judío ya no se le podía acercar, ya no podía cortejarla, ni mucho menos, porque ya estaba comprometida. Sin embargo, para las mujeres que en aquella época eran prostitutas, ellas tenían el cabello rapado. Había mucha contradicción porque algunas no lo tenían, pero se dedicaban a eso, o en ese momento se dedicaban a esa acción todavía, y le generaba ciertos conflictos. Y había algunas que ya se habían arrepentido y todo, y tenían el cabello rapado, algunas no. Entonces, para evitar tanto problema, se les decía que se cubrieran el cabello con un velo, las que no tenían el cabello rapado, y las que tenían el cabello rapado, bueno, pues no pasaba más, pero también les era vergonzoso. Era un conflicto que tenía esa iglesia en aquella época. Eso es lo que dice el primer, para poder entrar a la historia de este pasaje. Nos dice: ¿qué dice el pasaje? La primera pregunta. Yo contesté: habla de las mujeres en aquella época, lo importante que representaba el estar frente al altar. Recordemos que este era un caso frente al altar. Bien, la segunda pregunta dice: ¿qué aprendo del pasaje? Bueno, yo aprendo que la mujer
con la cabeza rapada era señal de humillación, era señal de luto, era una señal de deshonra de su pasado. Bien, también yo anoté que mientras la que llevaba el velo era parte de que estaba comprometida, que era lo que yo les estaba diciendo. Es lo que yo aprendo del pasaje, y que hoy en día nosotros no somos pueblo judío, nosotros somos nuestras tradiciones no habla del cabello rapado y todo esto, por lo tanto pues no aplica para nosotros estas tradiciones. Amén. Y también recalcar que el versículo 15 dice: por el contrario, la mujer, déjese crecer el cabello si le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Esto ya lo dice para las mujeres arrepentidas que ya empiezan una nueva en Cristo, una nueva vida en Cristo. Incluso el 16 dice: con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Qué es contencioso? Bueno, que quiera generar pleito con este tema. Entonces Pablo lo que hace es dejarlo muy por encimita, de que bueno, pueden hacer esto porque sé que pasa esto, pero si quieres llevarlo una pelea más allá de lo que es la iglesia, ese es tu tema, porque las iglesias de Dios no tienen esa costumbre de generar pleito, y mucho menos entre las iglesias. Es lo que yo quiero aclarar en este punto. ¿Por qué? Porque muchas mujeres luego se ofenden de que, ay, ¿por qué no? ¿Por qué esto? ¿Por qué nos piden hacer esto? No, sino que es un pasaje que te lleva en aquella época lo que sucedía, y con esa gente, con esos hermanos, con esa iglesia que tenían muchos problemas con todo esto. ¿Por qué? Porque había gente de muchos pueblos, muchas tradiciones, llegaban de todos lugares. No solo había judíos, había romanos, también había hebreos, griegos, no, era un verdadero teatro ahí con esa iglesia, porque había muchas mezclas de varias razas. Precisamente por eso a Pablo se le complicaba el pueblo de Corintio. Amén. Bueno, ¿qué dice la tercera pregunta? Me dice: ¿cómo aplicarlo a mi vida? Yo anoté, les voy a dar lectura. Hoy en día es una práctica que no está en México, porque no es una tradición y no somos judíos. Sin embargo, tener en cuenta que somos apartados del Señor. Nosotros, así como las mujeres, Pablo les dice que deberían de cubrirse, o en señal de que a lo lejos se le pueda ver cómo es la vida de esa mujer, si un varón la podía cortejar o no. Entonces usar el velo o no usar era una señal de identificación ante el varón y ante todos los demás. Bien, entonces en nuestro caso, sin embargo, tener en cuenta que somos apartados del Señor y debemos dar mucho ejemplo de ello en todo lugar, y con nuestro actuar, con nuestro testimonio. Nosotros a lo mejor no vamos a usar un velo, no nos vamos a rapar la cabeza, o vamos a hacer ciertas cosas en señal de alguna acción que estemos pasando. Pero si nosotros somos apartados del Señor, y debemos de dar ejemplo de ello. Donde quiera que yo vaya, debo de dar ejemplo que yo ya fui apartado, que soy diferente ante todos los demás, y no llegar a juntarme con la bolita de siempre, no estar involucrado en chismes, pleitos y todas esas cosas, sino por el contrario, yo debo de dar testimonio de que ya soy una nueva vida, de que ya soy una nueva criatura y ya tengo una nueva vida, de que mi vida ya es diferente, y que ahora yo soy del rebaño del Señor, por lo cual me tengo que comportar como esa oveja en Cristo. Amén. Bueno, mis hermanos, este es un pequeño devocional que yo los invito a ir más allá del devocional, a poder estudiar un poquito también las tradiciones
del pueblo de Israel para que podamos dar a entender y también de esta manera no nos vayamos a extraviar o a ofender de algo que se nos hable, cuando en realidad muchas veces no, ni siquiera es para nosotros la palabra, era para aquella época, ¿no? Pero nos sirve de ejemplo para poder tomar testimonio de cómo Pablo manejaba la iglesia, de cómo el pueblo de Corintio aceptó todas estos consejos que les daba el apóstol Pablo. Amén. Vamos a terminar con una oración. Y que Dios me los bendiga, que tengan mucho ánimo, que puedan seguir haciendo sus devocionales en su día a día, que busquen más de la palabra de Dios y que sobre todo tengan ese amor genuino por el Señor. Amén. Padre Santo, Señor, te doy gracias, Padre Eterno, por las bendiciones derramadas en nuestro día a día, Señor. Que en esta media semana, Señor, tú seas de bendición, Señor, a nuestra vida, Señor, que nos sigas hablando y llevando de gloria en gloria, Padre Eterno. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice tu lluvia, Señor, que ha estado llegando, Señor, cada día un poquito más fuerte, Señor. Gracias te damos por todas estas bendiciones, Señor. También bendice a mis hermanos, Señor, dales sabiduría y entendimiento, Señor, y que ellos puedan entender tu palabra, Señor, y que se animen, Señor, a ir cada domingo, Señor, a tu casa, Señor, que se animen, Señor, a tomar esta escuela de líderes, Señor, que sabemos que es un tema un poquito complicado para algunos, Señor. El pararse temprano, Señor, es un cambio de vida, Señor, pero es algo de mucha bendición, Señor, y sabemos, Señor, que tú los vas a levantar, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.